Queridos hermanos, invoquemos a Dios Padre Todopoderoso para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Señor Dios Todopoderoso, escucha las oraciones de tu pueblo, ahora que recordamos la acción maravillosa de nuestra creación y la maravilla aún más grande de nuestra redención. Dígnate bendecir esta agua. La creaste para hacer fecunda la tierra y para favorecer nuestros cuerpos con el frescor y la limpieza. La hiciste también instrumento de misericordia al librar a tu pueblo de la esclavitud y al apagar con ella su sed en el desierto. Por los profetas la revelaste como signo de la nueva alianza que quisiste sellar con los hombres. Y cuando Cristo descendió a ella en el Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecadora en el baño del nuevo nacimiento. Que esta agua, Señor, avive en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Por los siglos de los siglos. Dios nos habla a través de su lectura. La venida del Espíritu Santo a los apóstoles del día de Pentecostés abre una nueva etapa en el plan de salvación de Dios, en la que la Iglesia, representada por los discípulos, es animada e impulsada por el Espíritu Santo para dar testimonio del Evangelio en todo el mundo. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oírlo el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia y en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venimos de Roma, judíos prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y refuerza la paz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y refuerza la paz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y recuerda la paz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y lo creas, y recuerdas la paz de la tierra. Envía tu Espíritu,
Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y recuerda la paz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y recuerda la paz de la tierra. Dios nos habla a través de su santa palabra. San Pablo nos recuerda que formamos un solo cuerpo, la Iglesia de Cristo, pues por el bautismo hemos recibido el mismo Espíritu. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Vamos a escuchar un bellísimo y singular himno compuesto en los primeros años de la Iglesia, dirigido con alegría al Espíritu Santo. Gloria
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Celebramos en este domingo la solemnidad de Pentecostés. Pentecostés es la fiesta en la que celebramos la venida del Espíritu Santo. Pentecostés significa 50 días después de la resurrección del Señor. Hoy celebramos ese momento histórico en que la iglesia naciente pierde el miedo y se llena de la alegría, de la fortaleza del Espíritu Santo, y con valentía empieza a extenderse por todo el mundo. Los discípulos, antes de recibir el Espíritu Santo, estaban llenos de miedo, estaban llenos de temor, estaban pasmados. Pero una vez que reciben el don del Espíritu, los discípulos se llenan de alegría, se llenan de la fuerza del Espíritu Santo y vencen todo miedo, todo temor. Todos nosotros también hemos recibido el don del Espíritu Santo el día de nuestro bautismo. Y el don del Espíritu que recibimos es el mismo que recibieron los discípulos el día de Pentecostés. Y fue un espíritu de valentía, de gozo, de fortaleza. Por eso yo les pregunto a ustedes: ¿qué hemos hecho con el Espíritu Santo? Porque a veces no se nos mira la fortaleza, no se nos mira la alegría, no se nos mira la fuerza para ir a predicar el Evangelio. A veces lo que se ve en nosotros es tristeza, desánimo. A veces pareciera que estamos como los discípulos antes de la venida del Espíritu Santo, todos acomodados, todos pasmados y llenos de miedo. El Espíritu que recibimos es el mismo que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés, que les permitió entenderse entre todos. Ustedes se fijan, a veces nosotros no nos entendemos entre nosotros mismos. Los esposos a veces por una tontera dejan de hablar el idioma del amor, dejan de entenderse, dejan de comprenderse, y lo que hacen es apartarse, separarse, dividirse. Esa no es una obra del Espíritu Santo. Nosotros que hemos recibido el bautismo y que poseemos el don del Espíritu, ese Espíritu nos tiene que llevar y mantener siempre en la unidad. Por eso, ¿qué hemos hecho con el Espíritu Santo? ¿Será que lo tenemos enjaulado como las loras que tienen algunos en sus casas? Ahí encerradas las pobres loras, sin libertad, sin la capacidad de moverse. Yo creo que hemos hecho lo mismo con el Espíritu Santo, porque a veces no se mira esa acción del Espíritu en nuestra vida, no se mira ese impulso del Espíritu en nuestro hogar, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe. Nosotros recibimos el mismo Espíritu, y ese Espíritu está deseoso de hacer las mismas maravillas que hizo en la primera comunidad naciente. Por eso es importante que nosotros le demos la libertad al Espíritu del Señor y dejemos que sea Él quien nos conduzca.
Que sea Él quien nos impulse y nos motive a hacer, a decir lo que Dios quiere. No le tengamos miedo a la libertad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca nos va a dirigir por caminos equivocados. Al contrario, el Espíritu Santo siempre nos va a conducir por los caminos de la verdad, por los caminos de la justicia, por los caminos del amor. Por eso, dejemos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Dejemos que sea el Espíritu Santo quien gobierne, quien dirija nuestra existencia. Solamente en la medida que nosotros le demos al Espíritu Santo la capacidad de actuar en nuestra vida, Él empezará a hacer la obra, los milagros y las maravillas que quiere hacer en todos nosotros. Pidámosle a la Virgen María, ella que estuvo en oración con los discípulos el día de Pentecostés, que interceda también por todos nosotros para que ese don del Espíritu que hemos recibido se avive en nuestro corazón y así podamos también nosotros avivar nuestras familias, avivar nuestra iglesia y llevar a todos aquellos que lo necesitan el don del Espíritu Santo. Que la Virgen María nos acompañe en nuestro caminar y nos dé la fuerza para vivir con fidelidad nuestro afecto. Nos ponemos en pie y hacemos nuestra profesión de fe.